Buenos días. Bueno, en primer lugar, decir que esta moción que ustedes presentan contiene manifestaciones que poco o nada tienen que ver con la realidad, y el único objetivo que ustedes persiguen no es otro que el de generar crispación y ruido con fines claramente electoralistas. La realidad económica y la coyuntura actual requiere un análisis más profundo que sin acritud yo de aquí les voy a recordar, porque sepan ustedes que las cosas no pasan porque sí, las cosas tienen un origen, y el origen de esa crisis a la que ustedes hacen referencia se llama Partido Socialista Obrero Español, con sus líderes Zapatero y Rubalcaba a la cabeza. Esos mismos que ahora exigen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban. Esos mismos que admiten públicamente que no le importaría disparar el déficit público si fuera necesario. Esos mismos que han hundido a España en un pozo muy profundo y ahora dicen cómo reflotarnos. Y esos mismos que aprobaron también duros recortes sociales mientras dilapidaban la buena herencia económica recibida. Por eso les digo, señores del Grupo Socialista, que el Partido Popular no es el culpable ni del déficit ni de la deuda, ni a nivel local, ni regional, ni nacional. Y por si ya no se acuerdan, les voy a refrescar un poco la memoria. Han sido ustedes, el Partido Socialista, quienes han gastado más de lo que han ingresado, y además por convicción y con alegría, lo cual ha provocado un déficit público del 8,9% del PIB, más del doble que la Unión Europea, y lo cual contrasta con el objetivo del déficit fijado en el 6,3% del PIB comprometido para el año 2012. Esto traducido a euros, para que todos nos enteremos, supone que el gobierno de Rubalcaba Zapatero ha gastado 90.000 millones de euros más de lo que ha ingresado. Esto ha provocado que el conjunto de la administración pública acumule una deuda de 800.000 millones de euros que hay que refinanciar al 6%, fruto de la formidable gestión y de los brotes verdes del Partido Socialista Obrero Español. Que, por cierto, y una matización, 27.000 millones de euros corresponden a programas de armamento realizados durante los ejercicios 2010 y 2011. Que digo yo que si no se acuerdan ustedes del eslogan "No a la guerra", ya podrían ustedes haber destinado ese dinero a causas, más nobles y sociales, como por ejemplo la educación, la cultura, la sanidad. Así, de esa manera, además de alimentar el alma, engordaría la cuenta de resultados de nuestros paisanos. Por todo ello, me gustaría realizar la siguiente salvedad, diciendo que la subida del IVA es una medida de carácter coyuntural y transitorio. Esencial para que el Estado siga cumpliendo con los servicios que debe prestar a los ciudadanos. Y por tanto es una medida que no debe utilizarse como arma arrojadiza en pro de intereses políticos y electoralistas. Y máxime cuando ustedes saben de primera mano en qué situación dejaron a España, a nuestra región y a nuestro pueblo. Por eso les digo, señores del Grupo Socialista, que no utilicen técnicas de despiste, que hay que estar a la altura de las circunstancias como la mayoría del pueblo español lo está. Ahí tienen el ejemplo de Galicia. Y les recuerdo que nuestra función como políticos es dar la cara y resolver los problemas reales de nuestros paisanos, de los de aquí, y no generar más ruido, ni conflicto, ni crispación. Pero para ello, ustedes deberían aprender a hacer política de alto nivel y no de vuelo corto. Pero a pesar de ello, aun a pesar de la situación actual, aun a pesar de enfrentarnos a los momentos más difíciles de nuestra historia más reciente, por como han dejado ustedes el patio, desde la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura,
con fecha 31 de agosto, se publica una circular del Secretario General de Educación en la que se informa sobre la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad para el alumnado de estudios posobligatorios y superiores no universitarios, publicado en BOE, fecha 14 de agosto de 2012. Por tanto, como ustedes aseveran, las becas no se suprimen, como ustedes aseveran. Es un intento más de manipular la realidad y confundir a la ciudadanía con intereses, vuelvo a insistir, electoralistas y políticos. Pero no contento con ello, y por si esto no fuera necesario, desde la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura se van a convocar las siguientes becas y ayudas para el curso 2012-2013, que les voy a dar una pincelada para que ustedes también lo sepan. Ayudas para libros de textos en centros sostenidos con fondos públicos, lo cual se destinan 2.928.643 euros para centros públicos y 604.870 euros para centros concertados. También otra línea de ayudas son ayudas para sufragar gastos de comedor y o transporte escolar para el alumnado, según el decreto que se aprobó con fecha 14 de septiembre de 2012 por el Consejo de Gobierno, en el que se regulan las becas complementarias en estudios de enseñanza universitarias y se establece su convocatoria para el curso 2012-2013 por un valor de 1 millón de euros. De este modo, no solamente no se suprimen las becas, sino que se incrementan en un 20%. Además, estas becas están ideadas para cubrir las necesidades de aquellos universitarios extremeños que por diversas cuestiones no pueden acceder a las que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se establecen 3 modalidades. Para precios públicos, lo que son matrículas, para residencias, que pasan de 1.500 a 2.400 euros, y la modalidad de transporte interurbano, que pasa de un máximo de 650 a 937 euros. Este decreto, también para que lo sepan ustedes, regula la creación de becas sociales que podrán solicitar aquellos estudiantes que hayan abandonado sus estudios universitarios por motivos de accidente o enfermedad grave del solicitante o de sus progenitores, o por fallecimiento de los mismos. En cuanto a las etapas de infantil y eso, el Diario Oficial de Extremadura publicó ese mismo día una orden que convoca también ayudas para el transporte y comedor escolar por un total de 962.000 euros. Además de todo ello, también hay otras ayudas para sufragar gastos para el alumnado de enseñanza posobligatoria relativa a gastos de residencia y transporte por 156.000 euros. Como pueden observar, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura está realizando un gran esfuerzo ajustado a la realidad y a la coyuntura actual. Y está apostando claramente por la educación pública como factor de desarrollo, de progreso y de cohesión social, bajo el principio de igualdad. E insisto y vuelvo a repetir, bajo el principio de igualdad en oportunidades en la educación. Como pueden ver, señores, si pensaban que ustedes habían descubierto la pólvora en temas de educación, están muy equivocados. Continúo. Finalmente, y con respecto a la degradación del IVA, ya les adelanto que será el Gobierno de Extremadura quien compensará la industria de las familias con hijos en edad escolar por la subida del IVA, según se acordó en el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en Cáceres el pasado 29 de septiembre, con nuestro presidente, don José Antonio Monago, a la cabeza. Esta medida se enmarca dentro del ámbito competencial y capacidad normativa del Gobierno autonómico sin inferir en el IVA, ni tampoco supone ninguna confrontación con el compromiso del Gobierno de Extremadura en lo que a estabilidad presupuestaria y objetivo de déficit se refiere. Por otra parte, con permiso, el Gobierno de Extremadura presentará en el Parlamento de Extremadura, antes de que finalice el año, un proyecto de ley en el que se contemple el establecimiento de una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF, destinada a compensar el mayor coste escolar
escolar que se produce como consecuencia del incremento del IVA para contribuyentes con hijos en edad escolar. Esta medida va a repercutir en más de 183.000 niños de entre 0 y 16 años que viven en nuestra comunidad. Esta reducción, 15 euros por alumno en edad escolar obligatoria. Esta cifra no es caprichosa, parte de un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que ha fijado en 14 euros anuales por alumno el aumento del coste material escolar como consecuencia de esa subida del IVA. El límite de renta establecido para esta deducción está en consonancia con el de otras deducciones autonómicas en el IRPF. Moraleja. La subida del IVA al material escolar no afectará a nuestros paisanos. Y por último, y para terminar, me gustaría añadir que los presupuestos autonómicos del 2013 contemplan medidas para dar impulso a las industrias y empresas culturales que operan en nuestra región con el fin de compensar esa diferencia en IVA. Que por cierto, y si me lo permiten, voy a hacer dos recomendaciones al Partido Socialista. En primer lugar, me gustaría decirles que trabajen un poco, que no sean perezosos, que aprovechen que los presupuestos regionales se encuentran en tramitación parlamentaria y que aprovechen ustedes para decir a sus diputados en la Asamblea de Extremadura las sugerencias y aportaciones que estimen oportunas. No tengan miedo a la verdad, ni nostalgia del ancla echada. Sean valientes y constructivos. Y por último, y la segunda sugerencia que les hago, que no sea su portavoz en la Asamblea de Extremadura el que realice dichas aportaciones, porque si no, así les va a lucir el pelo, al igual que el año pasado. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Por favor.